A ver, yo estoy en el medio de nada en Portugal, literal, ni sé la ciudad donde estoy, pero ¿por qué estoy acá? Porque mi año en el militar se acabó y yo llegué a Portugal para hacer un viaje. Estoy acá con mi familia, a ver, mi madre. Hola. Mamá, explica dónde estamos. Ahora estamos cerca de Porto, digamos 30 kilómetros de Porto. Sí. Y ahora tenemos 2 semanas de viaje hasta Estonia, entonces vamos a disfrutar el tiempo juntos. Pero mamá, ¿cómo hablas el español? La gente quiere saber. Hace 10 años empecé a estudiar español en Estonia y a poco he mejorado mi español. Como ven, ella habla bien español de España. Yo soy terrible boludo uruguayo y hablo español uruguayo. Como dijo mi madre, vamos a volver a Estonia, todo el viaje con auto. Ahora, Portugal es muy conocido por el Camino de Santiago. Mi madre hace 3 meses caminó más de 400 kilómetros en el camino portugués. El Camino de Santiago. ¿Tú lo hiciste, mamá? Sí, yo lo hice hace 3 meses, junto más de 400 kilómetros. Y aquí en el monasterio pasé mi primera noche. Ajá. Esto es un monasterio. Monasterio de Bairrao, en Portugal, cerca de Porto. Y aquí, en esta misma cama, pasé mi primera noche en mi camino. Sí. El Camino de Santiago. Un sueño para muchos, ¿no? Bueno, como ves en el mapa, mi madre hizo el camino portugués, pero en realidad hay muchas posibilidades más. Después del monasterio, en 1 hora nos llegamos hasta el puente y yo encontré 3 españolas peregrinas. Hola, ¿Cómo se llaman ustedes? yo soy Ana. Luna, Juani. ¿Y están haciendo el Camino de Santiago? Sí. Sí. ¿Y por qué están haciendo? Reencuentro familiar porque vivimos en países distintos y creo que es una manera de caminar y no sé. Es una experiencia única Sí. y la queríamos compartir. Claro. Sí, exacto. ¿Y ya han caminado por muchos días? No, es nuestro primer es día. nuestro ¿Cada primer día. Sí. ¿Y van por Francia? ¿Por dónde van? No, vamos hasta Tui. Hasta Vamos Tui, sí, hasta Tui. la frontera portuguesa. Ahí va. Mi madre conoció a una mujer que se llama Fernanda. Es una casa privada y muy especial. Todas las noches tienen una cena común y la gente baila y canta y el ambiente es muy amable. Vamos a ver si la señora Fernanda nos deja filmar. En este lugar se duermen los que hacen el Camino de Santiago. Está lloviendo como el orto, pero bueno, pasa nada. Llegamos a la casa de la señora Fernanda y nos dejó filmar todo. Lá recebi a minha primeira peregrina em 2001 e a minha primeira peregrina foi portuguesa. Ele é o segundo peregrino dar uma cama a um senhor famoso que se chamava John Briley. E ele aí está em minha casa muitas vezes depois disso. La señora Fernanda nos dejó entrar hasta la casa donde estaban todos los peregrinos durmiendo. Like I stayed here 3 months ago and I slept in that bed and then... Bueno, qué buena onda los portugueses y la Fernanda, qué buena onda. Me dijo que yo un día tengo que hacer el Camino de Santiago. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Realmente muy interesante. El mismo día llegamos a una ciudad en el norte de Portugal que se llama Ponte de Lima. Y son muchas ciudades así en Portugal donde vienen los peregrinos, se llaman, los caminantes de Santiago. Y está lleno. ¿Sí? Sí. ¿Entiendes? Sí, Bueno. todo. Si no lo sabías, mi familia es de Estonia y solamente mi madre sabe hablar el español. A ver, son las 10:30 y se está poniendo oscuro. Llegamos a la ciudad de Santiago de Compostela, algo así. Acá es donde llegan todos los que hacen el Camino de Santiago. Miren ahí, es la iglesia re linda. Mañana vamos a ir por ahí
Y si vos un día vas a hacer el Camino de Santiago, seguramente vas a llegar a esta ciudad, que es lo más importante. Bueno, llegamos casi a la iglesia. Santiago de Compostela está lleno de los peregrinos y de chicas lindas españolas, pura madre. Bueno, lo que me parece interesante es hablar un poco por qué la gente hace eso. Viste, hace 2000 años existió un hombre, Saint James, el apóstol de Jesucristo. Este es donde él llegó. Él fue el primer hombre para hacer el Camino de Santiago. ¿Es adentro ahí su tumba? Sí, está dentro. Al menos piensan que es su tumba. Ah. Bueno, vamos a ver el tumba. Está lleno de peregrinos, ¿viste? De todos lados. Chino, uruguayos, argentino, estonio, italiano. Ahí está el tumba de apóstol. Un miedo. Capaz que mejor si no voy a filmar la tumba por respeto, pero te lo juro, estaba ahí. Mamá, pero decime, ¿hay boliche acá para bailar? No, es el... Yo quiero joda. ¿No hay joda acá? No hay otra. Que Puta madre. Es un monasterio. Bueno. Hay un bar para ver el fútbol. Que ya me aburrí, soy un guacho de... Creo que no. Soy un guacho, ¿sabe lo que? Mi madre caminó como 400 kilómetros, imagínate. Y hay caminos donde puedes caminar miles de kilómetros. Y yo personalmente no creo que es para toda la gente. Tienes que estar preparado con tu mentalidad físicamente muy bien. Pero realmente me parece muy interesante esto. Y bueno, Goriche, no hay nada más para decir. Nos vemos en el próximo video. Nos vamos a recorrer España y Francia. Y bueno, vamos arriba a Peñarol, Uruguay y Estonia. Carajo, nos vemos.